La venta del mercado se acelera en línea recta hoy, bajando significativamente. Janet Yellen dice que las políticas económicas de Trump son la peor herida autoinfligida por una administración. Los mercados están a la baja. Es increíble esto, amigos. Otra vez Donald Trump vuelve a hundir al dólar con 6.400.000 millones de dólares. 6.400.000 millones de dólares en horas. A ver, la primera vez que anunció que le iba a poner tarifas a China y que se las iba a duplicar, los mercados en Estados Unidos colapsaron. Los bonos del tesoro se hundieron porque China es el mayor tenedor de bonos. Entonces China dice, si tú me pegas, yo te contesto. Ah, bueno, ya vio Estados Unidos lo que pasa, vuelve a subirle los aranceles a China, se vuelve a desplomar su propia moneda y otra vez Trump vuelve a hacer lo mismo. Bueno, ¿saben de qué me acordé cuando estaba yo viendo esto de Donald Trump? Tú no aprendes, ¿verdad, cabrón? Mire, doña Lupe, lea aquí en las leyes que tengo señaladas. Para que vea que no leyes, yo me las paso por los huevos. Vámonos. ¿Qué pasó, doña Lupe? Más respeto. Yo soy el representante de los poderes de la nación. No aprendes, ¿verdad, cabrón? Tú doña no Lupe. aprendes. Ahí está China diciéndole, bueno, tú no aprendes, ¿verdad, Donald Trump? Tú no aprendes. Eso es lo que los mercados acaban de perder en Estados Unidos por culpa de Donald Trump. 6.400.000 millones de dólares, amigos. Y ya sabía que iba a pasar esto. Aquí hay ojo con esto, porque eso vamos a hablar al rato, ¿eh? No todos pierden. Hubo, ya sabemos, un pequeñito grupo de hombres que sí ganaron, mientras todos se hundían en Estados Unidos. Pero la economía estadounidense no está ganando. No está ganando, al contrario. Son 6.4 billones de dólares. Imagínense a quién le va a dar gusto que borren eso del mapa por la decisión política, que hay que decirlo, es una decisión torpe, arrogante, pues que ha hundido al propio dólar. Lo dice el mismo Wall Street, por cierto. Vean lo que acaba de decir China. Por eso les digo, este es el tú no aprendes, ¿verdad, Donald Trump? Bueno, China le acaba de volver a subir los aranceles a Estados Unidos. Ya se lo había dicho, si tú le subes, yo le subo. Era del 85% los aranceles de China, ahora lo subieron al 125% hace unas horas. Ahí pueden ustedes ver el artículo. Este artículo es reciente, recién salido del horno de Wall Street Journal. Incluso los precios del oro se están disparando, el precio del dólar se está cayendo. Lo está diciendo el mismo Wall Street, también lo está confirmando, como vieron ustedes en el intro, Fox Business, hasta la CNN. Imagínense, Fox, que usualmente defiende a Donald Trump, está diciendo pues, que esto es un verdadero desastre, porque los mercados en Estados Unidos han tenido caídas históricas, que claro, pues ya están dejando en ridículo toda la narrativa de Trump sobre que él es el mejor negociador de todos los tiempos. No ha negociado con nadie. No hay negociación. Lo único que hay es la opinión de Trump sin intercambiar palabra con ningún mandatario en el mundo. Porque, bueno, salvo con Israel, que se acaba de sentar hace poco. Y miren, Dios los hace, ¿verdad? Y ellos se juntan. La cosa, amigos, es que pues esto ya no es una historia de guerra. No es una pandemia, no es una catástrofe. Es la historia de cómo Trump desató el pánico en la propia economía mundial, pero también estadounidense, subiendo los aranceles a China hasta un 145%, y China ahora lo hace de nuevo. No consultó a sus aliados, no salió a explicar con claridad Donald Trump por qué hacía esto, y claro, los mismos mercados en Estados Unidos, los inversores, dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos de aquí, vámonos de Estados Unidos. Porque pues a este tipo un día se le ocurre una cosa y otra se le ocurre otra. Había calmado los mercados un poco Donald Trump cuando anunció esta pausa de 90 días. Y los mercados reaccionaron bien por unas horas hasta que se enteraron que en realidad el pleito seguía con China. Y ese es el principal pleito. Lo peor, amigos, es que
Sale a las horas, Trump se arrepiente, ya era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. Los mercados ya habían olido este miedo. Y el miedo, amigos, en la economía se paga carísimo y se paga con dinero. Los números no mienten, ahí lo pueden ustedes ver en las notas que les estamos mostrando. El Dow Jones otra vez se vuelve a desplomar, 1,500 puntos. El Standard & Poor's 500 se vuelve a caer, 3.5%. Las empresas más grandes del planeta que están en Estados Unidos ya perdieron su valor en un promedio del 6%. Nada más en unos días. Por cierto, por eso anda tan enojadísimo Tesla, porque no nada más perdió acciones. Elon Musk está perdiendo reputación, proyectos, confianza, cercanía, por supuesto, con el mercado. Mientras se acerca más a Donald Trump, se aleja más del mercado mundial. Esa es la realidad. No inspira confianza tampoco en los inversores. Entonces, perder, amigos, esta cantidad brutal en horas, 6.4 billones de dólares, eso es como si el PIB completo de Japón se hubiera desaparecido del planeta en una semana. Otra vez lo hace Trump, todo por esta idea. Y miren, aquí está la evolución de las cosas, como si no hubiera sido suficiente lo que había hecho la semana pasada y antes. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensificó el jueves, incrementando la incertidumbre en torno a la economía global y atenuando el alivio que había causado la decisión del presidente Donald Trump de poner en pausa su incremento de los aranceles con el resto del mundo. La Casa Blanca aclaró el jueves que el aumento del 125% en los gravámenes anunciado el miércoles por Trump contra China se suma al 20% vigente desde principios de marzo, por lo que los aranceles a los productos chinos alcanzan en realidad el 145%. China ha tomado represalias con gravámenes del 84% sobre las importaciones de Estados Unidos. La confrontación entre superpotencias lanzó una sombra profunda sobre el júbilo de que Trump estaba retrocediendo en sus amenazas de imponer aranceles severos a decenas de otros países. Creemos que estamos en muy buena forma, creemos que lo estamos haciendo muy bien. Nuevamente habrá un costo de transición y problemas de transición, pero al final será algo hermoso. Trump mantuvo un arancel general del 10% sobre la mayoría de los países. Sin embargo, su retirada de aranceles más perjudiciales contra países europeos llevó a la Unión Europea a pausar durante 90 días sus planes de tomar represalias contra los bienes estadounidenses. El primer ministro canadiense Mark Carney calificó la pausa de Trump como un respiro bienvenido y dijo que Ottawa comenzaría negociaciones con Washington sobre un nuevo acuerdo económico después de las elecciones el 28 de abril. Trump dice que quiere usar los aranceles para reorganizar la economía mundial, al forzar a los fabricantes a establecerse en Estados Unidos. Dice Trump que esto va a ser algo hermoso. Es cínico. Por cierto, hablando de cinismos, ayer Donald Trump pues quiere volver a maquillar todo este desastre financiero que él mismo causó, anunciando una pausa. Fíjense, anuncia las famosas tarifas. Se tardó increíble, se tardó un mes cacareando el huevo. Voy a ponerle tarifas al planeta, los voy a destrozar. Ya estuvo bueno que abuse el mundo de los Estados Unidos. Todos abusan de nosotros, somos los pobrecitos, así que eso se acabó, tarifas para el mundo. Lo vino diciendo creo que desde febrero. Y no le duró ni 12 horas el gusto, cuando tuvo que recular. Sale a hacer dice pausa por 90 días porque ya le estaba llegando el agua al cuello. Por eso sale y dice que reconsidera las tarifas. Wall Street, la realidad es que ayer tuvo un ligero respiro de unas horas. Sobre todo cuando sale Fox News y toda la propaganda a aplaudir esto, ¿no? Pero no pasaron ni unas cuantas horas cuando se supo por la propia Casa Blanca que era mentira. Que los aranceles siguen y no solo siguen. En el caso de China, que es lo que más preocupa a los fabricantes como Tesla, iPhone, pues ahora son más altos. Hasta un 145%. Esto es un sablazo económico directo al corazón del comercio estadounidense. Por supuesto del mundo, pero sobre todo estadounidense, porque miren, ¿de dónde vienen los componentes de un iPhone, de un Tesla, de un Ford, de una Chevrolet? Todos vienen de China, en su mayoría. Y ahora, pues todos los productos estadounidenses se están haciendo más caros. Qué brillante, ¿no? Ya había destrozado la economía de los Estados Unidos la semana pasada. Hace una pausa, el mercado reacciona positivamente. ¿Qué quiere decir? Ahí es, ya no le muevas. Si funciona, ya no le muevas. Ya
hiciste tu reguero, anunciaste que pausabas y viste que hay alivio en los mercados. Bueno, ¿ya para qué vuelves? Pero bueno, bien dice, ¿no? Que la cabra se tira al monte, pero siempre regresa. Y el presidente Trump, tiene ese instinto. Improvisa. Se ve que no tiene un plan claro. Y pues cuando no hay un plan claro, no hay un rumbo económico, ¿no? Esa es la política de Trump. Incluso ya nadie en estos momentos, ni los multimillonarios, están del lado de esta política. Nadie cree más que el mismo Donald Trump y sus empleados. Nadie fuera de ese pequeño grupo cree que esto vaya a funcionar ni a salir bien. Ni los multimillonarios que lo llevaron al poder y le pusieron ahí miles de millones de dólares, ¿no? Todo esto que vimos ayer, amigos, pues fue producto del miedo. Miedo de todos, ¿eh? Miedo de Donald Trump y por eso pausa las tarifas. Miedo del mercado y por eso el dólar se desploma. Miedo de que el colapso bursátil fuera el titular de los próximos meses. Miedo, no cálculo. El miedo es lo que está gobernando a los Estados Unidos en estos momentos. Y eso no lo digo yo, ¿eh? Por cierto, textualmente lo dice un informe miren, ahí lo pueden ustedes consultar, que por cierto está buenísimo ese artículo del Wall Street Journal. Dice, Trump fue persuadido por sus asesores de que su plan arancelario podía desencadenar una crisis financiera comparable o incluso peor a las del 2008 o el 2020. Nada más que esta vez sin una excusa externa, porque en las veces pasadas pues se decía que era la burbuja inmobiliaria, la pandemia del COVID, pero ahora el virus se llama Donald Trump. En el 2008 pues tenía este problema de la burbuja inmobiliaria, en el 2020 pues la excusa era la pandemia, que se la pasaban diciendo que no fue creada en un laboratorio, ¿no? Pero bueno, qué buenos beneficios tuvo para unos cuantos. En esta ocasión no hay excusa. Lo único que tenemos aquí es a Trump jugando a ser el emperador económico sin saber sumar ni una factura. Esa es la realidad. El propio Trump tuvo que admitir en privado, según este reportaje del Wall Street Journal, que estaba pues dispuesto a tolerar un poco de dolor económico. Sí, así, tal cual, ¿no? Como si el dolor económico no tuviera rostros, como si detrás de eso, amigos, no hubiera familias, no hubiera pensiones, no hubiera empresas, como si fueran solamente cifras que él ve en su pantalla. Y mientras él hacía esto, también, por cierto, les decía a sus asesores que lo único que quería pues era que esto no se convirtiera en la nueva Gran Depresión de los Estados Unidos. O sea, él sabía perfectamente que sus acciones podían causar una recesión. Pero aún así, juega con cerillos adentro de una bodega de pólvora. Como jugando, por cierto, también a contener el incendio después de que él mismo le prende fuego al bosque. Y la pregunta, amigos, que ya muchos están haciendo en voz alta es, ¿quién se benefició de este desastre? Ojo con eso, porque de eso vamos a hablar al rato. Porque justo antes de anunciar la pausa, Donald Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social, por si no lo han visto, animando a la gente a comprar online. Y lo firmó hasta con sus iniciales. Al rato lo vamos a ver, DJT. Y ese, amigos, curiosamente, pues es el símbolo bursátil de su propia empresa, Trump Media. ¿Eso es una coincidencia? ¿Es una jugada calculada para inflar sus acciones y engordarse de dinero mientras el mundo se desploma? ¿Especulando en el mercado financiero para beneficiar sus bolsillos y el de sus amigos? Vamos a hablar de eso, amigos, porque aquí también ya se está hablando en los Estados Unidos de un delito cometido por el presidente de los Estados Unidos para hundir el mercado, generar esta reacción y él mismo sacar una ventaja financiera para sus propias empresas y la de un grupo reducido de amigos, entre los que, por cierto, ya sabemos que ahora sí está de vuelta Elon Musk ganando dinerito. No a través de Tesla, pero sí de otras jugadas. Y hay muchas sospechas, ¿eh? Incluso ya hoy, porque esto es muy reciente, pero ya hay congresistas en este momento en los Estados Unidos que están exigiendo que se investigue si alguien en la Casa Blanca usó información privilegiada para hacer dinero precisamente de todo este armagedón financiero. Y ojo con eso, porque si se confirma que hubo movimientos bursátiles horas antes de que Trump sacara esta información, pues estamos hablando de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos tiempos
en el mundo. Y esto, amigos, no solo sería una metida de pata política de Trump, sería una jugada criminal de altísimo nivel, en donde está jugando con la economía de millones de familias estadounidenses y del planeta entero solamente para poner dinero en sus propios bolsillos. Y aquí es, por cierto, donde ya se cae el mito que le quedaba a Trump de que ser millonario lo hacía incorruptible, ¿no? Que como ya tenía dinero no necesitaba robar. Amigos, para mucha gente la ambición no tiene límite, y el que más tiene, más quiere. Por cierto, también decían que como era un empresario exitoso, entonces era un genio económico que iba a salvar a los Estados Unidos. Ya vimos que de economía sabe lo mismo que yo de ser astronauta. Y ahora pues ya no nada más tenemos evidencia de que su estilo precisamente es el causante de estar hundiendo a la economía global, sino que también podría ya, según acusaciones que están circulando en este momento en los Estados Unidos, haber generado todo este desastre a propósito para beneficiarse él personalmente con miles de millones de dólares y también un grupo reducido de sus amigos millonarios. Lo vamos a hablar al rato, con pruebas, con señalamientos, con evidencias que ya están, no yo, poniendo en la mesa medios de comunicación, congresistas estadounidenses. Ya de por sí habíamos escuchado este escándalo de las criptos, recién llegó a ser presidente y ahora vemos esto. ¿Quién pierde? Pues todos, casi todos, menos Trump y algún grupo pequeño de sus amigos, desde inversionistas en Nueva York, exportadores en México, en Canadá, está jugando con el planeta como si fuera su negocio personal. La cosa, amigos, es que cuando el dólar se sacude, también el planeta entero tiembla. Y las tasas de interés se disparan, y los créditos se encarecen, y las inversiones pues frenan, se paran. Y los países que dependen de Estados Unidos, como lamentablemente dependemos, México, Canadá, por ser vecinos, por tener nuestras economías tan interconectadas, pues siempre nos arrastra este tipo de cosas. Y cuando le abrimos la tapa a la cloaca y vemos que todo este desastre se pudo haber hecho no nada más por un orgullo personal de Trump, sino con la hazaña de desestabilizar los mercados simplemente para hincharse de dinero a ellos con información privilegiada, pues entonces, amigos, da asco, francamente, siquiera pensar en esa posibilidad. Porque quiere decir que no le importa, no es ni siquiera de patriotismo, no es defender a Estados Unidos para salvar al mundo, no. Es incendiar hasta el mismo Estados Unidos para beneficiar sus bolsas. Entonces, si esto se llega a confirmar, este tipo de gente no tiene más patriotismo que los billetes verdes. Y ayer veíamos precisamente cómo, a ver, en Europa el índice DAX alemán se volvió a caer un 2.8%. En Japón el níquel otra vez se cayó el 3%. En América Latina, pues igual. El peso mexicano sufrió bajas frente al dólar, el real brasileño se tambaleó, las bolsas regionales cerraron. Trump moviendo el tapete del mundo a propósito por una buena razón. Ahora ya están estas acusaciones. Y cada vez que Trump hace este tipo de jugadas, pues lo que hace, amigos, es empujar a países como China o como Rusia o incluso a México, pues a buscar alianzas fuera del dólar. Ayer veíamos a Claudia Sheinbaum haciendo eso precisamente y lo hablábamos en el último podcast, saliendo a decir necesitamos diversificar. Ya no podemos depender solamente de los Estados Unidos. Habla Sheinbaum ayer con Brasil, con el presidente Lula da Silva, que hay que recordar que es un socio importante de los BRICS. Y en ese discurso, en la mañanera de ayer, Sheinbaum dice, estamos abiertos a cualquier otra alianza. No vamos a romper con Estados Unidos, pero ya no vamos a ser exclusivos, prácticamente dice. Mientras se sienta con un miembro importante de los BRICS. Ojalá que comencemos ya a tomar plan B, amigos, porque de lo contrario, cuando vemos este tipo de acciones que no tienen lógica y que solo benefician a un puñado de personas y pensar que estamos en manos de eso, pues es simplemente preocupante, porque entonces no sabemos hasta dónde los escrúpulos. ¿Ustedes creen que se van a tentar el corazón por la economía mexicana? Si no se tientan el corazón ni por los suyos en Estados Unidos, pues mucho menos por nosotros, ¿no?
China anunció que subirá los aranceles a los productos de Estados Unidos al 125%. Así lo afirmó la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado de Pekín en un comunicado, añadiendo que el nuevo gravamen entrará en vigor el sábado. Pekín anunció también que presentará una demanda ante la Organización Mundial del Comercio por la última ronda de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, profundizando aún más la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. La incertidumbre generada por las políticas de Donald Trump sigue presionando a la baja al dólar, que el viernes tocó su mínimo en más de 3 años frente al euro. La mayoría de las bolsas europeas retrocedían a media jornada. Trump anunció el miércoles una pausa de 90 días en los aranceles que acababa de imponer a 60 socios comerciales, excepto a China. Sin embargo, Washington mantiene aranceles mínimos del 10% y recargos aduaneros del 25% sobre el acero, el aluminio y los automóviles. En cuanto a China, los aranceles sobre sus importaciones ascienden en su totalidad a 145%. La Unión Europea decidió suspender las medidas de represalia preparadas para dar una oportunidad a las negociaciones después de que Trump pausara los llamados aranceles recíprocos. China le acaba de responder otra vez a Donald Trump, y esta vez sí que lo dejó sin aire, porque Trump está buscando un punto en donde China diga, ahí muere, y ese punto no llega. Ahora China acaba de subirle más otra vez los aranceles a los productos de Estados Unidos. No es una nota vieja, porque muchos van a decir, oye, de esto hablaste antier. No, es que el pleito sigue. Ahora le acaba de subir los aranceles a todos los productos estadounidenses al 125%. 125%. No lo hizo con amenazas. Aquí no hay un show mediático de China. Hay una frialdad de una potencia, una superpotencia que dice, conmigo no vas a jugar. Ya se cansaron. Están empezando a manotear la mesa. Y miren, por cierto, ya regresaron las encuestas. Los invitamos a votar en nuestra encuesta, en lo que estamos comentándoles acerca de esto, porque nos interesa saber cuál es su opinión, cuál es el verdadero objetivo de China en estos momentos. ¿Provocar una recesión en Estados Unidos? ¿Liderar el fin del dominio del dólar? ¿O demostrar que ya no necesita a los Estados Unidos? Los invitamos a votar en la encuesta en YouTube. Si para cuando nos miran ya no está abierta la encuesta, pueden dejar su opción, por favor, en los comentarios. ¿Cómo empieza todo esto para entender hacia dónde va China? ¿Y a qué le tira? Ambos. Donald Trump, si es que algo le tira, y China, ¿para dónde va? Primero Trump, pues sube los aranceles. 104% de aranceles contra China. Luego, como China contraataca, pues lo sube al 125%. China vuelve a contraatacar y ahora Donald Trump vuelve a subir los aranceles al 145%. Y China, pues ahí lo tienen. ¿Qué esperaba? ¿Que China le aplaudiera? ¿Que le mandara flores y una cajita de dumplings o de galletas de la suerte con una nota que dijera gracias por castigarnos, señor Trump? Pues no. China no respondió así, ¿eh? China responde como una potencia que ya se hartó, con fuego directo, sin rodeos, pero sobre todo con números que duelen muchísimo. Y lo más irónico, amigos, es que la propia Casa Blanca ya lo está confirmando. El arancel chino, que era del 84%, que ahora se va al 125% y luego sube al 145% justo después de que Donald Trump presumiera esto, de que ya tienen 145% de aranceles contra China. Bueno, pues esto ya no es una guerra comercial, esto ya es una carnicería, ¿eh? Es una carnicería económica. Y cada contraataque, pues es más brutal que el anterior. Y lo peor, amigos, pues es que Trump cree que va ganando. Y aquí va, amigos, la parte que muchos no entienden. No porque Estados Unidos haya subido su arancel al 145% quiere decir que ya ganó la partida. Aquí no gana el que más grita.
Al contrario, en un pleito comercial como este, no gana el que manotea la mesa más fuerte, ni el que suba más la tarifa. ¿Saben quién gana? El que pueda resistir más tiempo sin colapsar por dentro. Ahora sí que pierde el que se muere primero. Y ahí es precisamente donde Estados Unidos está en un terrible riesgo en estos momentos, ¿eh? Es el eslabón más bajo de esta cadena evolutiva comercial. ¿Saben por qué? No es una suposición mía, ¿eh? Miren, vamos a explicar esto para que entendamos de qué se trata realmente este juego. Estados Unidos le vende a China, fíjense bien, Estados Unidos le vende a China alrededor de $150 mil millones en productos al año. Ok. ¿Qué pasa si China le mete un arancel del 125%? Pues que gran parte de esos productos estadounidenses ya no van a entrar al mercado chino. O entran, pero son más caros, que de por sí nada es más barato que lo chino. ¿Quién pierde? Díganme en el chat, ¿qué vende Estados Unidos que no pueda vender China? Lo que no tienen lo clonan. Ni trabajo que les costara, no te van a pedir un vale. ¿Quién pierde? El exportador estadounidense, por supuesto, pierde el agricultor en Iowa, pierde el fabricante de autos que les gusta en Carolina del Norte. Pierde la empresa de Texas que vende la maquinaria, el que vende el software o el que vende estos componentes a las plantas chinas. Pero, ¿y al revés? ¿Qué pasa? China le vende a Estados Unidos. Ahora vamos a hablar del sentido contrario, porque esta es una carretera de dos vías. Ya dijimos lo que Estados Unidos le vende a China. $125 mil millones. ¿Les parece un número alto? Hold my beer, como dicen por aquí, agárrame la cerveza, ¿no? China le vende a Estados Unidos $530 mil millones al año. Hagan la matemática. ¿Cuántas veces cabe 530 mil millones en 125 mil que le vende Estados Unidos a China? O sea, ¿quién necesita más de quién? Son más de 3 veces lo que Estados Unidos le vende a China que lo que China le vende a Estados Unidos. Entonces, quien no quiera entender esto, pues definitivamente está condenado a seguir la suerte de Trump. Trump sube los aranceles con China, sí. ¿Y saben qué es lo que hace China? Redirige. China, no porque no se lo compre a Estados Unidos, nadie más se lo va a comprar. China tiene mercados en África, tiene mercados en Eurasia, tiene mercados en América Latina, en el sudeste asiático, que por cierto no le piden ni visa, que no le bloquean el TikTok y que no le están poniendo este tipo de aranceles locos. Y además, pues hay algo todavía más grave aquí. Muchos productos chinos, y esa es la realidad, no tienen un reemplazo fácil. Estados Unidos depende muchísimo de componentes chinos, de muchas piezas, de minerales, de equipos electrónicos, de cosas tan simples como baterías, maquinaria industrial para sus campos, por ejemplo, productos farmacéuticos que solamente China produce en volumen y cantidad. Y calidad, por cierto, y a costo competitivo. China tiene de todo, para todos los clientes. Miren, es como la piratería. Ahí Fayuca que dices, eso es más pirata que Jack Sparrow. Y tienen estos, el otro día estábamos viendo algo un documental de estos superclon de una bolsa Louis Vuitton que compran en China para el comprador exclusivo que tiene cómo pagar. Digamos, no cuesta una 1/10 parte del producto original, pero sí cuesta menos que la mitad, cuesta un 30% que el original, pues. Entonces compran ahí, se llevan esa bolsa a una tienda de Louis Vuitton y le dicen, oye, es que fíjate que compré una de estas bolsas, es pirata. Entonces, quiero que me digas cuál es. La revisa el vendedor, luego les voy a pasar el link para que lo vean, increíble, y le dice, esta es la original y resulta que era la pirata. Pero antes le dice, dime por qué es la original esta. No, pues tiene mejor calidad, las costuras, etc. Y cuando revelan el video, resulta que China hacía la pirata más original que el propio original. Entonces, China tiene de todo, Tiene calidad, tiene competitividad, esa es la realidad.
No todos los chinos corriente, hay para todos los precios. Fíjense nada más en esto. En el 2023, por ejemplo, el 74% de todos los antibióticos importados de Estados Unidos venían de China. Para que no pensemos que nada más hablamos de bolsas o de camisas Fuchi, ¿no? Y ahora que China precisamente le sube los aranceles o que cierra todas estas exportaciones, pregúntenme de dónde va a sacar Estados Unidos sus farmacéuticos. Y si eso no es suficiente, amigos, miren, en Estados Unidos todo está inflado por productos chinos, baratos, ropa, electrónicos, electrodomésticos, juguetes, autopartes, todo. Si Trump le mete, que ya lo hizo además, una locura, si Trump le mete el 145% del arancel, pues ese precio lo va a pagar el estadounidense, o sea, lo va a pagar la clase media estadounidense, que vive al día, por cierto. Eso es inflación directa para sus bolsillos. ¿Quién va a pagar esas cuentas? La misma gente que votó por Donald Trump. Y ahora Trump pues puede gritar que China va a colapsar, pero ¿ustedes creen que va a colapsar China? ¿Que lo que no le vende China a Estados Unidos nadie más lo va a querer? Se lo arrebatan en el mundo, esa es la realidad. China tiene un control estatal de sus propios bancos además, tiene sus empresas claves, tiene sus exportaciones muy diversificadas. China puede frenar importaciones y también puede activar cadenas de valor internas pues en cuestión de semanas. ¿Que no le funciona esto? Plan B, plan C, plan D. Llevan décadas invirtiendo en autos eléctricos, en trenes, en infraestructura de redes 5G, están desarrollando la red 6G, semiconductores que ya producen, por cierto, su propio sistema GPS. Tienen su propia estación espacial, tienen su propia red energética global. Y mientras China tiene todo esto, amigos, pues Estados Unidos lo que tiene es una deuda externa de 34 billones de dólares. Y adivinen a quién le debe más de esa gran deuda. A China. Lo hemos dicho mucho cuando decimos Estados Unidos está endeudado hasta las cachas. ¿A quién le debe? A dos países. A China y a Japón, que son sus dos mayores tenedores de bonos. Entonces, ¿quién es el fuerte? Ahora resulta que al que le pides prestado lo vas a quebrar. ¿No te has puesto a pensar que si por pura suerte lo logras hacer, te va a cobrar lo que le debes y no vas a tener cómo pagar? ¡Qué brillante!, ¿no? Trump está pateando al mismo que le presta el dinero y eso en México le decimos mearse dentro del pesebre. No hay otra forma de decirlo, ¿eh? Es como si le escupieras en la cara a tu casero y luego le pides que por favor no te suba la renta. Y si lo vemos por sectores, amigos, pues todavía se pone peor, porque las empresas tecnológicas, a ver, los grandes perdedores de todo esto en cuestión de días, Apple, Tesla, Intel, Qualcomm, todos dependen de fábricas chinas, dependen de insumos chinos, de consumidores chinos. Un arancel así, pues puede parecer como un castigo para China cuando lo dice Trump, pero cuando realmente lo vemos, pues es un castigo para Estados Unidos, para California, para Washington. Parece que no aprendieron la historia de las sanciones que le pusieron a Rusia. ¿Quién fue el gran perdedor de esas sanciones? Es el efecto boomerang. Fue Europa. ¿Quién creen ustedes que va a ser en esta versión 2.0 el gran perdedor de estas tarifas? El mismo que las pone. Por eso, amigos, es que cada vez hay este tipo de efectos. Cuando hay un anuncio de Trump, siempre, ya eso ya lo estamos viendo, siempre que Trump sale y dice que va a aumentar su guerra arancelaria, se cae Wall Street. ¿Por qué? Porque los mercados entienden lo que Trump parece que no entiende o no quiere entender, que una guerra comercial no se gana con estos estruendos, se gana con una estructura económica sólida. Y amigos, en este momento, la estructura más sólida no la tiene Estados Unidos, porque no es el que está endeudado hasta las cachas. Con China, por cierto. Lo tiene China, porque Trump no está peleando contra un país en vías de desarrollo. Está peleando precisamente contra un gigante que ya puede vivir sin él. Entonces, si lo vemos fríamente y a lo mejor vemos estas notas, podemos decir, 145% que pone Estados Unidos. Eso es más que el 125% que pone China contra Estados Unidos. Bueno, si solo lo vemos como si fuera una guerra de gritos, pues sí, es el estilo de Trump.
Pero China le puede aguantar más el pleito a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le puede aguantar a China, ¿eh? Por muchísimas razones que ya explicamos. Si alguien tiene otras razones con hechos, con fuentes, bueno, me gustaría leerlas. Porque ahora lo que vemos es que si Trump quiere esta guerra hasta el final, que China ya dijo, yo por mí hasta donde llegue, ¿eh? Hasta donde llegue. Y si quieres que la guerra deje de ser financiera para convertirla en una guerra militar, también le entro. No hay problema, tú nada más dime de cuál quieres. ¿De fresa o de coco, no? ¿Y saben qué? Que China no lo está diciendo por decir. Si lo está diciendo... A ver, es como tu mujer cuando te pregunta, te voy a preguntar algo y quiero que me digas la verdad. Hermano, estás jodido. Ya tiene 10 capturas de pantalla, ya notarió todo, ya... Eso es una cortesía. Cuando China te está diciendo a la guerra que le entres juego, es porque desde Pekín no se van a andar con medias tintas. Ya tienen un plan estructurado. No son ocurrencias del día como estas que saca Donald Trump. Por eso acaban de decir precisamente que si Washington sigue con sus tarifas absurdas, pues esto se va a convertir en una broma económica mundial. Una broma. Porque ¿a qué juega Trump cuando sube las tarifas al 145%? China dijo, por cada vez que tú me subas las tarifas, yo las subo también. Y bueno, sobre aviso no hay engaño. Y cuando las quites, yo las quito también. Porque además tenemos tratados comerciales y los estás violando y esto me lo voy a llevar a los tribunales competentes. Y bueno, pues ¿quién está aislándose? ¿Quién está apostando precisamente por políticas que se aíslan del capitalismo y de la globalización que el mismo Estados Unidos impuso al mundo? Y a China, por cierto, que era un país aislado, comunista, que no hacía negocios con el mundo. Prácticamente los invaden y los obligan a decir, oye, desde hoy abrazas al capitalismo. Y no es por gusto, si no voy por ti. Bueno, pues lo hicieron muy bien. Clonaron el sistema capitalista mejor de lo que clonaron la bolsa original Louis Vuitton que les conté, ¿eh? Y ahora pues ya parece que el alumno superó al maestro. Y por eso le están diciendo que no van a doblarse, que no van a recular. Y que si quiere seguir jugando a la guerra, pues ellos van a pelear hasta el último yuan, contra el último dólar. Ya no es una advertencia, amigos, esto ya es una promesa, esto ya es una guerra a todas luces. ¿Comercial? Sí. Pero China también ha dicho, si quieres que deje de ser comercial, pues tú dime y nos damos un tiro. Parece que no le tiene miedo. Y ahí es donde uno se da cuenta de que este juego ya se salió de control. Porque, repito, Estados Unidos depende de muchas de esas exportaciones. Pero China depende mucho más de las importaciones que ahora está reemplazando con el resto del mundo. Ellos ya tienen su plan B, acuérdense de los BRICS, acuérdense de la ruta de la seda. El mercado chino, amigos, es brutalmente grande. Levanten una cosa en su casa, la que quieran que hayan comprado, que tenga componentes y les apuesto que algo de ahí o la gran mayoría viene de China. Miren, este aparato, mi teléfono, estas tazas las compré en Amazon y resulta que vienen de China. Y por cierto, en AliExpress te las encuentras a una 10ª parte de lo que lo da la plataforma Amazon. Desde que lo descubrimos, las compramos ahí. Entonces, la pregunta es, si no le compras a China, pues China le vende eso a otros. Pero Estados Unidos, si no le vende Teslas a China, por ejemplo, y se pelea con todo el planeta como lo está haciendo, ¿a quién le va a vender? ¿A Marte? Pues es muy difícil la posición en la que se están ubicando en estos momentos. China ya está escribiendo su propia réplica del capitalismo y parece que ha salido más fuerte que la versión original de un sistema que se está tambaleando. Y bueno, pues vamos a ver, amigos, este es un juego de resistencia y lo que tenemos que ver es quién se dobla primero. Por cierto, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos hacen favor de votar en la encuesta. La vamos a cerrar en estos momentos. Ojalá les haya dado tiempo de votar. Si por alguna razón no pudieron hacerlo, déjenos en sus comentarios, por favor, cuál es la respuesta de su preferencia. Es muy importante para nosotros conocer su opinión, así que vamos a ver
¿Qué es lo que dicen ustedes? Porque su opinión es la más importante para nosotros. ¿Cuál es el verdadero objetivo de China en estos momentos? ¿Provocar una recesión en los Estados Unidos? ¿Liderar el fin del dominio del dólar? ¿O demostrar que ya no necesita a Estados Unidos? Gracias a todos por participar. Acabamos de cerrar la encuesta. Déjenme ponerla por aquí. Fíjense, el 50% cree que el objetivo de China es demostrar que no necesita a Estados Unidos. El 29% que es liderar el fin del dólar y el 20% provocar una recesión. En el caso de la entrega de agua, pues tiene que ver con la disponibilidad del agua. Entonces, pues lo que se ha argumentado desde entonces a la fecha es, pues sí hay una cantidad de millones de metros cúbicos que se tiene que entregar, pero si no hay agua, ¿cómo la entregas? Entonces, por eso es una revisión de la parte técnica, no del tratado mismo, sino de qué otras formas de mejora de técnica podemos resolver el problema de la entrega de agua. Entonces, este año estamos destinando, se va a entregar una cantidad de agua importante sin que tenga afectación y en función de la cantidad de agua disponible, y esperamos que el periodo de lluvias pues nos dé más agua para poder entregar más a los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? De hecho, Estados Unidos lo ha pedido desde hace tiempo y es algo que hacemos no por el tratado, sino porque es benéfico para México, pues es toda la tecnificación de riego de los distritos, que es uno de los proyectos más grandes de agua que tenemos. Entonces, los distritos que están pegados al río Bravo, todos van a empezar a tecnificarse para que no necesiten utilizar tanta agua. De hecho, además, se ha ampliado mucho la producción, por ejemplo, de nogal en Chihuahua, que consume mucha agua, y la idea es que pues pueda hacerse eficiente ese riego, porque no tiene sentido que se utilice tanta agua. De hecho, incluso tienen pozos que no están regularizados. Entonces, todo eso se tiene que ver de manera integral. Y a los agricultores de Texas, que son quienes están pidiendo el agua, pues va a haber una entrega inmediata de un número determinado de millones de metros cúbicos que se puede dar de acuerdo con la disponibilidad de agua que existe en el Bravo. ¿Descartaría usted sanciones como las que amenazó? No lo creo. Pues como sabemos, es la manera también de comunicar del presidente Trump. Pero hay una mesa de trabajo y para fortalecer la comunicación, porque a lo mejor lo que se había estado trabajando con el Departamento de Estado, pues a lo mejor no lo conocía la Secretaria de Agricultura. Entonces, nuestra labor pues es informar a todos de qué se trata, cómo se trata, y esperemos pues que se llegue a un buen acuerdo. Enos aquí. Otra vez Trump. Cuando no es una cosa, es otra. Me gustaría decirles que quiero hablar de algo más, pero caramba, apenas libramos una cosa y ahora llega con esta amenaza Donald Trump, que les voy a mostrar muchísimas fuentes para que no crean que es un invento mío, por supuesto. Digo, queda claro que es la realidad, porque hasta la propia presidenta se le escucha cuidando muy bien sus palabras por la delicadeza de este tema. Porque ahora, y esa es una realidad, amigos, Trump pues quiere robarnos el agua de México, de los mexicanos. Porque, ok, ellos piden cierta cantidad de agua, pero cuando no hay, no hay, como dice la presidenta de México. ¿Y de dónde la saco? ¿De quitarle a los mexicanos lo que es nuestro para dártelo a ti? ¿Se lo doy a los agricultores estadounidenses para quitárselo a quién? ¿A Monterrey? ¿A Nuevo León, pues? ¿O a quién? Tenemos problemas de agua en México. Estamos superando periodos de sequías terribles, no nada más de ese lado de la frontera, del otro también. Y ahora, no conforme con amenazarnos con más aranceles, pues ahora se le ocurre a Trump, para no aburrirse,
que México le está robando agua a Texas. Es un nuevo pretexto. Y saca, por cierto, el Tratado de Aguas de 1944 como si el clima no hubiese cambiado desde entonces. Como si las sequías no fueran terribles en estos momentos. Y como si se tratara, por supuesto, del viejo oeste, en donde un sheriff loco quiere controlar el río. Y ahora, pues miren, Trump decide, regresamos a las fuentes primarias, pues se le ocurre que ahora va a castigar a México porque no le entregamos suficiente agua. Aunque estamos en plena sequía histórica. ¿Qué le pasa a este sujeto, amigos? Por favor. Dice la presidenta Sheinbaum, y dice bien, ya sabemos que es la manera de informar del presidente Trump, amenazar con tarifas. Sí, el problema es que en un descuido las cumple. Pregúntenos cómo nos está yendo con las tarifas del acero y el aluminio. ¿Que no ha cumplido otras de sus locuras? No, pero algunas sí. Pregúntenme ahorita cómo están entre China y él. Y no queremos estar en esa situación. Pero el mismo Trump que hace años dijo que había que renombrar al Golfo de México y lo cumplió del lado de su plataforma intercontinental. Pero no solo eso, obligó a Google Maps en todo el mundo a cambiar esto por el Golfo de América versus Golfo de México. Y ahora regresa con esa misma pues arrogancia, ínfulas de imperialista para decirnos que el agua que corre por nuestro río Bravo pues también es suya aunque no haya y que lo poco que hay pues es de él. Y lo peor, amigos, es que lo dice con una mezcla muy muy peligrosa de, pues no sabría si decirle ignorancia jurídica, oportunismo jurídico o político, sed de venganza o todo junto, porque esto no se trata de agua, ¿eh? Siempre hay algo con Trump. Si no genera controversia, se aburre, yo creo. Esto otra vez tiene que ver con lo mismo, chantaje. Usar tratados viejos como un arma para presionar a México para ceder en sus caprichos. Y esto, amigos, no va a pasar. Pero vamos a hacer una pausa. ¿De dónde viene todo esto? Porque, digo, han pasado tantos años que no necesariamente todos tenemos que saberlo. Todo este problema que ahora Trump está trayendo de vuelta, pues arranca con algo que viene desde 1944, cuando la situación, el cauce del río era diferente. Es un acuerdo firmado entre México y Estados Unidos el 3 de febrero precisamente de 1944. En aquel momento, pues lo firma Manuel Ávila Camacho por el lado de nuestro país y del lado estadounidense lo firma el presidente Franklin D. Roosevelt. Básicamente, lo que dice este tratado es, pues, cómo nos vamos a repartir las aguas de los ríos que pasan en esa frontera cuando el cauce del río era el de 1944. ¿De qué río hablamos? Del río Colorado, el Bravo o el Grande, como le dicen allá, y el Tijuana. Y el tratado lo establece muy claro. Dice, les estaba yo echando una leída precisamente esto porque vale la pena entender, sobre todo jurídicamente. A ver, nadie está obligado a lo imposible. Ese es un principio del derecho internacional. Lo vamos a ver también. Es un principio del derecho básico, pero también trasciende al derecho internacional. Se supone, según este tratado de 1944, bueno, que México tiene que entregarle a Estados Unidos, fíjense bien, 431.7 millones de metros cúbicos al año del río Bravo, en promedio, durante ciclos de 5 años. ¿Ok? O sea, esto quiere decir que estamos hablando de 2.158 millones de metros cúbicos por ciclo. Y a cambio, porque esto no nada más es de dar, también se supone que nosotros recibimos, ¿eh? Se supone que Estados Unidos le entrega también a México, o le debería entregar 1.850 millones de metros cúbicos cada año desde el río Colorado. ¿Estados Unidos ha cumplido con su parte? ¿México ha cumplido con su parte? ¿O nada más es como el puro asadón para acá? Vamos a hablar de eso en un momento, porque aquí hay mucha tela de donde cortar. No es que uno le esté haciendo un favor al otro. No es que uno le esté robando al otro. A menos que no haya agua, porque haya una sequía y entonces
Lo poco que queda, oye, quiero como si hubiera el cauce del río en 1944, cuando lo que sobraba era agua. Eso sí es un robo, ¿eh? En ese momento lo que se estableció fue un acuerdo parejo con ese cauce del río. Y había una responsabilidad de ambos lados. Ahora, llega Trump, como siempre, a hacer trampa, y dice que el tratado tiene un retraso en 1 año ya, que México lo incumplió. Y lo que está diciendo es que le debemos nuestra agua porque al final de cada ciclo quinquenal, o sea, acuérdense, cada 5 años, pues se hace el corte y se ve si no se cumplió o no. Y aún en este caso, fíjense, hay márgenes de maniobra, ¿no? No es así como así, porque al mismo tratado reconoce, allí está clarito, dice que pueden haber años de sequía y amigos, es un año de sequía. O sea, yo no sé de qué rayos está hablando Donald Trump. Es como si... Ahora sí que perdón por la peladez, pero o es tonto o se hace. Estamos en plena sequía. Ellos saben, han tenido temporadas de incendio. Nosotros tenemos un terrible problema en México. Y ahí está lo que nace desde el derecho romano y queda hasta hoy. Y aplica perfecto este tratado. Nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo te voy a dar algo que no tengo? Y es lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum. Si no hay agua, ¿de dónde te la doy? Lo que Trump está diciendo es, bueno, quita el agua potable de los mexicanos, quita el agua de riego de los mexicanos, quítale todo el agua a México y dame lo que a mí me toca. Como si no hubiera habido sequía. Eso es lo que parece que está insinuando. Ahora, hay antecedentes, amigos. Esta no es la primera vez que pasa algo así. Años de sequía ha habido muchas veces. Por ejemplo, y si lo cortamos por quinquenios, ¿no? Del 2015 al 2020 ya hubo un problema igual. Y México, pues, tuvo un número más bajo en el agua que le transfiere a Estados Unidos. En ese momento faltaban más de 300 millones de metros cúbicos para poder cerrar el ciclo por el tema de que, pues, las presas estaban bajísimas. En niveles críticos, de hecho. Nada más, una de las presas se llama Presa La Amistad y Presa Falcón. Estaban al 25% de su capacidad. Bueno, ni vaciando la presa por completo, que eso no se puede hacer. Ni vaciando lo poco que tenían, que era el 25%, se podía cumplir con lo que establecía el tratado. Por eso el tratado dice, cuando hay sequía, pues si no se puede, no se puede. Y aún así, fíjense, en octubre del 2020 se firma un acta, que es el Acta 325 con la Convención Internacional de Límites de Agua, y México logra cumplir justo al cierre del ciclo con lo poquito que nos quedaba. O sea, prácticamente se vació en un nivel peligroso lo poco que quedaba en las presas con tal de no cumplir. Que era debatible que no era nuestra obligación, porque no había. Pero hubo comprensión, porque ¿cómo se le va a hacer de lo contrario? Aún así se entregaron los volúmenes necesarios gracias a que pues hubo colaboración, hubo diálogo entre Estados Unidos y México. Nadie salió a decir que México estaba robándole agua a nadie. Otro ejemplo, 1992 al 2002, igual, otra sequía, otro retraso, que no es retraso, simplemente pues es que si el río está seco, ¿cómo te doy un agua? Como si el caudal del río estuviera al tope. Otra vez hubo un déficit acumulado que se fue arrastrando hasta el fin del quinquenio. México no había entregado lo que establece el pacto porque no se podía. ¿Qué pasó ahí? Pues se firma otra acta, que es el Acta 308. Esto es muy común. Se renegocia el calendario de entregas y se compensa al faltante con el ciclo siguiente si hay lluvias. Así está de claro, no hay problema. Eso no es nuevo. Es muy flexible porque no depende de México, depende de factores como la lluvia, los escurrimientos, el clima, los ciclos agrícolas, la evaporación también cuenta mucho. Ahora llega Trump y quiere barrer con todo ese historial de cooperación y con lo que dice este tratado de 1944, que las situaciones han cambiado muchísimo, pero él no dice nada de que en estos momentos las presas están secas, no dice nada de los acuerdos técnicos, no dice nada de la sequía que lleva 3 años azotando el norte de México. Lo único que está gritando,
pues es que México supuestamente está violando el tratado y quiere que le demos la poca agua que tenemos para lo más básico para los granjeros en Texas. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos morimos de sed? Ni siquiera ha terminado el quinquenio. Por cierto, este quinquenio se cierra a finales del 2025. Todavía ni siquiera estamos cerrando. Este es 2020-2025, es el periodo. Todavía falta bastante para que nos exija que no cumplimos o para que diga que no se ha cumplido con la entrega. Pues si no somos Amazon Prime, así no funcionan las cosas. Y lo grave, amigos, pues es que está usando ese reclamo falso ahora otra vez Donald Trump. Se los dije yo ayer, por cierto. No podemos cantar victorias con este señor y decir, no, pues a nosotros nos ha ido bien con Estados Unidos, no le busques por el lado de los BRICS. Un día se le ocurre una cosa y a la otra. Y ahora se le ocurre amenazarnos otra vez con aranceles por supuestamente no entregar la cantidad de metros cúbicos de agua cuando el quinquenio todavía no se cierra. Dice que va a haber sanciones contra México. Cuando en la historia del tratado nunca, jamás desde 1944, ni siquiera se había insinuado que pudiera existir algo así, ni siquiera cuando hubo crisis reales de agua, peores pues, porque siempre se ha entendido que este es un tema técnico, no es un tema político. Para eso hay una comisión binacional para resolverlo, no está las amenazas de Donald Trump. México y Estados Unidos necesitan el agua. Y bueno, lo que no necesitamos es echarle gasolina al fuego. Y eso es precisamente lo que está haciendo de nuevo Trump, porque Trump no está actuando como un presidente. No está buscando soluciones. Lo que está haciendo pues es otra vez querer incendiar las redes sociales con polémica, con amenazas, con esta narrativa de el mundo se aprovecha de los Estados Unidos, todo el planeta le roba a los Estados Unidos y ahora México le roba a Estados Unidos. Cuando es claro, porque yo no me estoy inventando ninguna sequía, amigos, todos lo sabemos. Para acabarla de molar, para hacerlo todavía más peligroso, pues Trump sale en su red social, que déjenme mostrarles aquí. Esta es la publicación en donde sale a gritar que México está violando su obligación y que eso ha cerrado el único ingenio azucarero de Texas. Y ya nos está culpando supuestamente por hacer que cierren empleos en Estados Unidos y por quebrar supuestamente un ingenio azucarero. A ver, amigos, si algo está hundiendo a la economía estadounidense, pues son las políticas de Trump, no es México. Y si un problema tiene ese ingenio, no es la sequía, no es México, es la sequía. Pero claro, otra vez se construye esta narrativa, ¿no?, de víctima al estilo de Hollywood. Y ahí está la trampa, porque esto no se trata de agua, amigos. No se trata de Texas ni de ese ingenio en Texas azucarero. No se trata de los agricultores. Esto se trata, amigos, de distracción. Trump está desesperado en estos momentos porque sabe que la economía estadounidense está en peligro y quiere buscar este discurso anti-México, este discurso polarizante para dividir a la sociedad y distraer al estadounidense para que voltee a otro lado. México nos roba. Oye, tu gasolina está carísima. ¿Ya viste cuánto te salió la despensa? ¿Ya viste ahora cuánto vas a pagar por el costo de las tarifas? Por cierto, que estaba yo leyendo una nota que ahora sí que, como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas, y se las voy a poner por aquí, porque nosotros lo hemos repetido hasta el cansancio. Esto no son tarifas. Esto, amigos, son impuestos que Donald Trump está poniendo porque tienen una terrible deuda impagable en Estados Unidos. Han vivido de las apariencias y ahora pues es tiempo de pagar. ¿Y quién va a pagar esto? Yo no, pues si el que se lo gastó fue él y las administraciones estadounidenses. Son ellos quienes tienen que pagar su terrible deuda. Y miren nada más las notas que están apareciendo hoy. Bien feliz, la jefa de prensa de Estados Unidos sale a decir: los ingresos de los aranceles se utilizarán para pagar la deuda de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos reciba un puñetazo, devolverá el golpe con más fuerza. Bien orgullosota sale a decir. Déjenme traducir esto en el lenguaje bruto. Casa Blanca, los ingresos del aumento de impuesto a los estadounidenses se va a utilizar para pagar la deuda de los estadounidenses. ¿Quién paga esas tarifas? No las paga China, las paga el estadounidense. ¿Y para qué se usan?
para pagar la terrible deuda que tienen. Pero hay que distraer, pan y circo, por supuesto, hay que distraer al estadounidense promedio para que no se enfoque en, oye, me está timando, nos está subiendo los impuestos de todo, porque se desvivieron gastando en guerras, en armas, en conflictos, y se gastaron el dinero de todos para eso y ahora hay que pagarlo. Porque no era dinero nuestro, era deuda que le pedimos a China y a Japón. Y entonces ahora inventa esta crisis con estos aromas patriotas, ¿no? De el enemigo es México, el enemigo es China, miren cómo nos roba México, hay que defender al campo americano de los enemigos mexicanos que hicieron quebrar hasta un pobrecito ingenio en Texas. Es la misma fórmula que hemos visto de Donald Trump. Culpar a México de todo. Y ahora el planeta Tierra. Ahora ya agarró parejo. Entonces ya no hay tanta discriminación, digamos que ya va a piso parejo, ¿no? Pero en el caso de México, que si el narco, que si el fenta, que si los inmigrantes, que si las adicciones, que si la falta de agua, que si las sequías, que si los incendios en California, todo es culpa de México. Como si México fuera un enemigo permanente al que hay que castigar con tarifas, con muros, con amenazas. Pero ya no estamos en el 2016, ¿eh? México no es el mismo y el mundo ha cambiado. Es algo que Donald Trump no quiere entender. Y lo que Trump hoy está haciendo, pues es gravísimo, amigos, porque está usando un tratado internacional como excusa para decir que va a imponer sanciones a México sobre algo que nadie está obligado a lo imposible. No porque México haya incumplido, que ni siquiera podemos usar la palabra incumplido, porque el quinquenio aún no se ha cerrado. Falta todo el año. Y bueno, pues aún así ya tiene ahí su justificación política para atacarnos. Y lo que busca, pues no es el cumplimiento del acuerdo, no se trata de agua. Lo que busca es dominarnos, amenazarnos, asustarnos. Que aceptemos que él tiene derecho a decidir cuándo, cómo y cuántos recursos naturales debemos entregarle, sin importar la situación. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es esto? Porque hoy es el agua, amigos. Ayer fue lo del fenta, antier fue el acero, el otro día fue el aluminio, luego fue la industria automotriz. Pero cuidado, porque mañana va a ser el petróleo, y luego va a seguir el litio, y luego va a seguir el maíz transgénico, y luego la electricidad. Acuérdense de mí. Y lo más insultante, amigos, es que él mismo reconoce que ya comenzó a castigar a México. Él dijo, el mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana. Lo presumió ahí, fíjense, les voy a mostrar ahí, en el mismo tweet que pone, presume precisamente esto. Como si él tuviera el poder de usar el agua como una palanca diplomática. Y ahora fíjense, o sea, el mismo Trump dice que él no está cumpliendo con su obligación de mandarnos agua, pero quiere que nosotros sí se la mandemos y por adelantado, porque todavía no se acaba el quinquenio. Ah, míralo, qué bonito. Ignorando por completo la naturaleza recíproca del tratado, porque México está obligado a mandar, pero también tenemos que recibir agua. O sea, él sí para los envíos de agua, pero nosotros tenemos que hasta adelantarle, porque esto todavía no se ha cerrado. Entonces, amigos, México recibe agua del río Colorado y es nuestra obligación recibirla. No la están mandando. Hay un incumplimiento ahí de Estados Unidos. También en el río Bravo, el mismo Trump lo confirmó. Es un intercambio, no es una limosna. Pero bueno, Trump, como buen populista autoritario, no está interesado en ese equilibrio, está interesado en querer someternos, en que nosotros cumplamos y él no. En que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre, como decimos en México, ¿no? Y ahí está, la amenaza de los aranceles otra vez. Y ahora dice que hasta con sanciones, como si fuera México un país enemigo de los Estados Unidos. Y el gran delito es tener sequía y no cumplirle por adelantado sus caprichos cuando es físicamente imposible dejar sin agua a los mexicanos para cumplirle su capricho. Eso no es diplomacia, amigos. Esto es extorsión. Y lo que está haciendo, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum, en contrario, pues es un contraste, porque la presidenta Sheinbaum ya dijo que, bueno, que sí se va a cumplir y se está cumpliendo en la medida de lo posible. Con toda la disponibilidad de agua que hay y lo poco que tenemos, le estamos mandando incluso hasta un poco más de lo que podemos. Esa es la realidad.
Pero ellos están parando el envío del agua que también tienen que mandar. ¿Por qué? Porque tienen sequía, igual que nosotros. Y con esta excusa ellos no cumplen, pero sí nos exigen. Eso es lo que no nos dicen los medios de comunicación, ¿eh? Porque esto es bilateral. Y lo más importante, amigos, México no se ha cerrado al diálogo. Al contrario, Sheinbaum se adelanta a Trump, le envió desde ayer una propuesta al Departamento de Estado, activó a la Secretaría de Marina, Medio Ambiente, Agricultura y Relaciones Exteriores, a todos estos organismos, pues para que vean cómo resolver esta situación con la Comisión Internacional de Aguas y Límites Territoriales, no con Trump, dentro de lo legal y lo posible, porque si no hay, no hay. Pero nada de eso le importa a Trump, amigos. Lo que hoy hay es una amenaza, como siempre, que es lo que más le encanta a Trump, y la palabra tarifas. Resulta que mientras la economía mundial ha estado ardiendo todos estos días, hemos estado al borde de la recesión global, mientras miles de negocios estadounidenses están quebrando, millones de familias estadounidenses están al límite y del mundo. Mientras todo esto pasa, Trump y sus amigos multimillonarios están haciendo miles de millones de dólares y ya muchos están acusando que esto es una manipulación de la bolsa con información privilegiada de lo que Trump va a hacer para que ellos se hagan más ricos. ¿Y saben qué es lo peor? Que ya hay un video donde se escucha al propio Trump presumiendo cómo sus amigos se hicieron ricos ayer mismo. Fíjense nada más, les voy a mostrar. Lo tradujimos al español para la conveniencia de todos. Mira, él es Charles Schwab. No es solo una institución, sino una persona. Y adivina qué, hoy él ganó 2.5 millones y 900 millones. ¿Sabes? Es un genio en finanzas. Pues claro, cualquiera es un genio en finanzas cuando tiene información privilegiada, sobre todo gracias a este tema de los aranceles de Trump y al caos que él mismo provocó en los mercados. Esta, amigos, no es una teoría, tenemos muchas pruebas, muchas fuentes periodísticas, como siempre, y se las compartimos con ustedes porque ya hay acusaciones. Incluso ya están pidiendo que si la SEC, que es la comisión que supuestamente vigila que nadie use su poder pues para estafar precisamente Wall Street, no investiga de inmediato este cochinero, pues entonces ya podemos decirlo muy claro, en Estados Unidos ya no existe el Estado de Derecho. Justo cuando los mercados se están desplomando, justo cuando el presidente de los Estados Unidos sale y publica en su red social que era un gran momento para comprar. Mágicamente resulta que 3 horas después, su anuncio de la suspensión de los aranceles que él mismo había impuesto sale a la luz. ¿Cuál es el resultado? Pues que las bolsas rebotan, que los índices se disparan. Y resulta, curiosamente, que quienes invirtieron antes del anuncio, que nadie sabía, fueron los amigos de Trump. Entre ellos también Elon Musk. ¿Coincidencia? ¿O tienen una bola de cristal? Lo que estamos viendo, pues tiene toda la pinta de ser uno de los mayores fraudes, uno de los mayores escándalos de uso ilegal de información privilegiada para enriquecer a unos cuantos. Y el epicentro, amigos, ya está en la Casa Blanca. ¿Saben qué es lo más grave? Que esta advertencia no fue filtrada en secreto, no hubo mensajes encriptados, no hubo documentos confidenciales, fue público. Incluso, miren, lo pueden ustedes ir a ver en su cuenta de Truth Social, pero ahí tienen ustedes varias de las muestras que hablan de un mensaje 4 horas antes con las siglas DJ Trump de Donald J. Trump. Y sale Trump y dice, este es un gran momento para comprarlo, pero todavía en mayúsculas. Y lo firma DJT, Donald J. Trump. ¿Qué pasa? 3-4 horas antes de modificar una política que ya estaba sacudiendo todas las economías del planeta, 3 horas antes de revertir una decisión que había causado un pánico bursátil en toda Europa, Asia, Norteamérica. No es una especulación mía, Son hechos verificables, muy fácil de trazar. Cualquier analista financiero, pues lo puede deducir.
incluso varios ya están publicando en redes sociales que pues alguien abrió contratos de estas opciones que se llaman tipo call, que son precisamente apuestas especulativas a que precisamente el inversor le apuesta que ciertas acciones van a subir muchísimo en cuestión de horas. Pero es un riesgo enorme que pocos inversores quieren tomar, sobre todo con tantísimo dinero, a menos que sepan algo. Y ese algo era justo antes del anuncio de Donald Trump, y esas personas eran justamente los amigos o cercanos de Donald Trump. Y no hablamos de cualquier acción, hablamos de que lo hicieron amigos sobre algunos de los fondos más grandes y más líquidos que tiene Wall Street. Son los que se conocen como los ETFs. Básicamente estos fondos son como canastas que tienen muchísimas acciones. Y esas acciones pues lo que hacen es que replican el comportamiento de índices completos. Es algo muy complejo, sobre todo si no tienes la certeza. Muy pocos apuestan y sobre todo tantísimo dinero a algo así. Es como si llegara alguien a una carrera de caballos con $1,000 millones y se los apuesta a un caballo. Y gana. Y nadie conocía ese caballo. ¿Cómo sabía? Y en este caso, pues lo que usaron fueron aplicaciones como SPY, usaron estos famosos fondos llamados QQQ, otro que se llama TQQQ, que pues precisamente sigue la suerte del Standard & Poor's 500, que se había desplomado. Era el caballo flaco, amigos. Nadie quería apostarle a ese caballo ya. ¿Se acuerdan ustedes cómo habíamos estado nosotros diciendo cómo Standard & Poor's estaba cayendo y cayendo? Era el caballo más feo de la carrera. Pero resulta que es el índice más importante de empresas en Estados Unidos. QQQ, por ejemplo, sigue al Nasdaq 100, que pues lo que hace es agrupar a estos gigantes que a lo mejor no les suena a Nasdaq 100, pero ahí están, por ejemplo, empresas como Apple, Amazon, Google. Luego está TQQQ, que es una versión, le dicen apalancada, porque multiplica los movimientos del Nasdaq por 3. O sea, si tú le pones ahí $1 y le pegas, vas a ganar el triple. Eso significa, fíjense nada más, que si el índice sube 1%, el TQQQ, pues sube un 3%. Pero también implica que si se hunde, pierdes todo, te quedas en la calle. Es un instrumento de altísimo riesgo, pero también tiene muchísimas ganancias. Sobre todo, si resulta que tienes información privilegiada y se lo apuestas, ahí te puedes hacer rico en horas. Y literalmente, algunos amiguitos de Trump se hicieron mucho más ricos literalmente en 4 horas. Uno de esos contratos resulta que es el famoso SPY 509, que es una opción que vencía el mismo día, convenientemente, ¿no? O sea, inviertes hoy y hoy mismo ves si ganas o pierdes. Bueno, resulta que ese se disparó, fíjense nada más de un 2000% en una hora. ¿Qué quiere decir, amigos? Que si tú ponías $1 ahí, pues a la vuelta de la noche llevas a tener $2,000. Pero si pusiste $1,000,000, imagínate nada más. En una hora las ganancias que ibas a tener. Todo por el anuncio de Trump que él ya sabía que iba a sacar. Eso quiere decir, amigos, que una persona que invirtió ahí por ejemplo, $50,000, para no irnos tan alto, ¿no? En ese contrato, justo antes del anuncio, nada más una hora después, con haber puesto $50,000, ya tenía $1,000,000 en la bolsa. Nadie entra, amigos, a ese tipo de operaciones de altísimo riesgo sin tener algo muy claro entre manos. ¿Saben qué es lo más escandaloso? Pues es que este movimiento ocurrió justo después del mensaje que saca Trump en su red social, que decía este es un gran momento para comprar. Es decir, hubo un aviso, era una señal clara, era una pista directa del presidente que resulta que luego se convirtió en una ganancia inmediata de una hora para quienes ya estaban ahí bien metidos, bien posicionados. No es que lo intuyeron, no es que apostaron con fe, es que alguien les avisó, alguien les dio el pitazo. Y eso se confirma, amigos, con otro dato igual de escandaloso, que es el volumen de estas opciones de compra, específicamente las que están ligadas al índice tecnológico Nasdaq, que resulta que también se multiplicó de forma
increíble, en minutos. Antes del anuncio, por ejemplo, de la pausa de Trump de los 90 días en los aranceles, pues se fue al cielo. No estamos hablando de un aumento gradual, esto fue un salto explosivo. Otro reporte incluso ya está mostrando que muchas de las opciones de compra sobre otra que se llama SPY, que normalmente tiene un comportamiento pues más o menos estable, se fue a las nubes. Se disparó a un factor de 10, exactamente 10 minutos antes de que Trump pudiera sacar su comunicado. 10 minutos, ni siquiera una hora. Entonces, alguien supo cómo meter ahí ese dinero en ese lapso de 10 minutos. Con información que, por supuesto, alguien les hizo llegar. Es demasiada coincidencia. Trump, amigos, está provocando alteraciones violentas en el mercado y todos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ahora ya sabemos que no todos pierden, ¿eh? Ahora ya se ha descubierto que un pequeño grupito está ganando y ganando muchísimo. Ahí lo pueden ustedes ver en muchas de las fuentes, porque esto ya es público y se está destapando. Los senadores incluso están pidiendo ya una investigación. Lo que quieren saber es quién adentro de la administración de Trump sabía del cambio de la postura de Trump antes de que lo anunciara. ¿Por qué sus amigos precisamente salieron tan beneficiados? Alguien se benefició, amigos, a costa del resto de todos nosotros. ¿Quién fue? ¿Un asesor? ¿Un familiar? ¿Un amigo de Mar-a-Lago con acceso anticipado? Bueno, ahí entra precisamente, porque no es una acusación mía, ya es una acusación formal que está en el Congreso de los Estados Unidos hoy, del senador Bernie Sanders, que es el senador por Vermont, perdón, y que, bueno, él ya salió con todos los pelos de la burra en la mano, como decimos en México, y dijo, pues que aquí algo huele raro. Y que él sospecha que muchas personas sabían exactamente lo que Trump iba a hacer porque evidentemente alguien se los dijo. Sanders lo que dijo fue, si tú sabes 2 horas antes que el mercado va a rebotar, pues ¿qué vas a hacer? Vas a comprar 1 tonelada de acciones, vas a hacerte millonario en una tarde. Y eso es exactamente lo que parece que pasó. Muchos amigos de Trump o de su círculo más cercano, como lo vieron en el video, pues curiosamente hicieron millones de dólares. Ni siquiera alguien está diciendo que sospechaba. Esto ya es algo muy serio. Porque las cosas, amigos, no se quedaron ahí. Sanders también ya está acusando al senador que la familia de Trump está directamente metida hasta el cuello con el tema de las criptomonedas, que ellos están vendiendo monedas digitales ligadas precisamente a su imagen política y que cualquiera las puede comprar. Pero eso les da muchísimos ingresos multimillonarios y están usando a las mismas acciones de Trump que ellos saben, pues como un trampolín financiero, porque saben cómo desestabilizar el mercado y comprar cuando todo está más bajo justo antes de que suba. ¿Cuántos presidentes del mundo pueden hacer eso sin ser enjuiciados? Si esto estuviera pasando en México, uy, amigos, esto sería un escandalazo que no les cuento. ¿Cuántos pueden mandar mensajes desde sus redes sociales privadas en horarios laborales para alterar el mercado en tiempo real y sacar ganancias? Justo cuando su familia vende tokens con el nombre de Trump. Chris Murphy, otro senador estadounidense, ya está lanzando esta acusación también. Está diciendo, ¿quién se benefició? Porque miren, la cronología es demasiado sospechosa. A ver, a las 9:30 de la mañana, Trump sale a publicar. Es un buen momento para comprar. 9:30. 12:30 de la tarde, anuncia la suspensión de aranceles. Y el mercado que se venía cayendo, pero brutalmente, se va a las nubes en ese pico. Antes de que saliera a decir que lo de China sí se mantenía y sabía que se iba a volver a caer. Pero en ese pico, ¿qué pasó entre esos 2 puntos? Se movieron millones de dólares, millones, de forma perfectamente sincronizada. Y entonces pues empieza a aparecer el patrón. Porque no es la primera vez. Cada vez que Trump juega con desestabilizar a los mercados, con estas amenazas de aranceles, pues se generan ondas que vuelan a todos los mercados. Wall Street ha estado al punto del colapso. Y alguien se está aprovechando de eso, comprando acciones justamente cuando todo parece caer y vendiendo antes de que suban. Entonces, pues
todo se maneja desde la cúspide del poder. Cuando están en el punto más alto, venden, y cuando saben que van a caer, compran cuando está más abajo. No hay errores. Van a una apuesta segura. Y amigos, esto es escandaloso porque si todas estas acusaciones que hoy están circulando, pues es gravísimo. Luego sale Trump y saca el anuncio de que las tarifas de China iban a subir de 105 a 125%. Lo hablábamos esta mañana. Nadie sabe qué va a pasar mañana, ¿verdad? Pero mientras esto pasa, pues ya otra vez los precios están disparando. Los empresarios no están invirtiendo. Los trabajadores no saben si van a tener su empleo o si se van a quedar en la calle. Pero en medio de todo este caos, pues resulta que Trump está mandándole mensaje a sus amigos multimillonarios diciéndoles hora de comprar. ¿Es manipulación de mercado? Pues huele a eso. ¿Es corrupción descarada? Pues huele a eso. Y si se mueve como pato y hace como pato, pues ¿qué más va a hacer? Por eso hasta Warren Buffett pidió una investigación independiente sobre si Trump o alguien, porque no lo dijo así con su nombre, pues si alguien alteró intencionalmente el mercado para beneficiar a sus donantes, regresarles el favorcito. Porque mientras las familias pues están sufriendo por el precio del huevo, la leche, la gasolina, el aceite o perder sus empleos, resulta que hay alguien en la cima pues haciendo millones al por mayor. Bueno, el remate. Sale el vocero de Trump con una respuesta y dice que el presidente solo estaba cumpliendo con su deber de reafirmar la confianza en los mercados estadounidenses y que todo lo demás es alarmismo de los medios, que los demócratas deberían dejar de atacarlo y ponerse a trabajar con él para recuperar la grandeza de los Estados Unidos. Es que esto no se trata de los demócratas o los republicanos, esto se trata de él, de sus acciones y de cómo su pequeño círculo misteriosamente se ha hecho millonario en las últimas horas y nadie dice nada. Silencio total. No hay una investigación, no hay una mención. Todos sabemos, amigos, que las agencias deberían de estar blindando este tipo de cosas en Wall Street. Y misteriosamente, hoy no hay nada. Y eso, amigos, eso nos lleva al verdadero problema, porque si los que tienen el poder de investigar están cooptados, pues entonces no hay ley. Entonces Wall Street ya no sirve. Eso es como ir al casino, donde siempre va a ganar el casino. Y no va a haber justicia, no va a haber defensa posible, porque pues Trump está manipulando los mercados a su conveniencia y a conveniencia de sus amigos. Ese es el gran problema de lo que estamos viendo hoy aquí. Díganme ustedes en los comentarios si creen que esto es una manipulación del mercado y si Trump se atrevió a pues, hacer esto. Pero hoy sabemos por qué están pasando estas locuras en el mundo. Muchas gracias, amigos, por seguirnos y nos vemos en la próxima.